Navegar sin naufragar por el mundo de las emociones requiere una brújula. Porque no basta con amar, hay que amar de forma incondicional. Y porque no basta con escuchar, hay que escuchar atentamente. No basta con llorar, hay que aprender a superar el dolor. Y no basta con intentar resolver los problemas de quienes amamos. Hay que ayudarles a que se responsabilicen y a que se sobrepongan a los obstáculos. Nuestro día a día nos indica que necesitamos herramientas para entendernos a nosotros mismos, para comprender al resto del mundo y para crear nuestros propios sistemas de valores. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de inteligencia emocional. Y como siempre, la introducción al tema del día, hoy la inteligencia emocional. 3 claves sencillas y prácticas. La primera, hay 5 emociones básicas: la felicidad, la tristeza, la ira, el asco y el miedo. Pero parece que prestamos menos atención a las emociones positivas porque señalan que todo va bien. Y esto es importante comprenderlo, como veremos dentro de un ratito con Elsa, a la hora de manejarnos con nuestras emociones. ¿Por qué? Quédense con esta frase: nuestro cerebro está preparado para la supervivencia y no para la felicidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro siempre va a tratar de identificar aquello que no funciona. Es decir, no es que su vida sea un desastre, no es que su vida sea una catástrofe, es que su cerebro, que quiere que usted siga viviendo, está buscando aquello que falla a su alrededor para que usted siga vivo. Así claro, que reconcíliese con su cerebro. La segunda clave, sugiere en su libro Elsa Punset a los padres que hagan una práctica muy chula. Cojan una grabadora o su teléfono móvil y grábense, simplemente grábense. Usted que se cree que habla tan bien a su pareja, a sus hijos, a sus amigos, grábese y luego escúchese. Una práctica tan sencilla como esta. Y por último, fíjense, una clave para ser, que dice Elsa en su libro, para ser buenos navegantes emocionales es preciso aprender a expresar el amor hacia los demás, y aquí viene lo bueno, de forma explícita. Bueno, hoy estamos hablando, Elsa, de inteligencia emocional. Arrancamos por el principio. ¿Qué es una emoción y para qué sirve? Claro. Porque si las tendremos, digo yo que servirán para algo. Es que has dado una definición de inteligencia emocional chula, pero muy complicada. Yo me gustaría simplificártela, si quieres, ¿vale? Sí, claro que sí. Y mira, es muy fácil. Esto porque es algo de lo que vamos a oír hablar mucho, inteligencia emocional. Y simplemente significa que cuando hablábamos de inteligencia antes no teníamos en cuenta las emociones. Teníamos en cuenta, oye, que somos esta gente como tan inteligente, capaz de prever, de hablar, de lucubrar, ¿no? Que eso es lo que hace el cerebro humano también. Pero fíjate que en el cerebro humano además están los instintos y las emociones, además de esta parte racional. Y la inteligencia emocional es simplemente llegar a hacerlo todo coherente. Es decir, que la emoción no vaya por un lado y el pensamiento racional por otro y el instinto por otro, que es lo que le pasa a muchas personas. ¿Por qué nos pasa a tantas personas? Porque la emoción y el instinto son muy fuertes y nunca nos han enseñado a comprenderlos, a educarlos, a ponerles nombre a las emociones, a distinguir grados, ¿no? Nos han dicho, ostras, cuidado con el miedo, cuidado con el asco, cuidado con la tristeza, ¿no? Porque son emociones negativas. Es una chorrada, ¿no? Y realmente no hay emociones negativas. Lo que hay son emociones perjudiciales si están mal llevadas y si te llevan mal. Pero si tú aprendes a conocerlas, a entender qué te aporta cada una, por qué surge en ti esta emoción, ¿no? Es muy bonito porque entonces, es lo que tú decías antes, llegas a ser dueño de la emoción y no la emoción dueño tuyo, con lo cual no haces lo que hacemos durante tantos años, que es reaccionar a, esperar que los demás cambien, que las circunstancias cambien. No. Tú lo recibes de una forma distinta, tú lo gestionas. Esto es inteligencia emocional. ¿Puede el pensamiento cambiar las emociones? Es decir, yo estoy sumido en una, lo que llamas en tu libro Brújula para navegantes emocionales, estoy sumido en una inundación emocional. ¿Puedo a través de mi pensamiento cambiar este estado emocional? Sí, de hecho... Y si se puede, Elsa, ¿cómo? Sí. Claro, no, y no es algo que podamos contestar ahora en tan pocos minutos, ¿no? Pero para dar unas pinceladas, sí, pero pinceladas podemos. Oye, la vida es mucho más rica, afortunadamente. Eso es otra cosa que descubres con los años, ¿no? De hecho, han visto, y esto no tiene nada que ver con lo que me preguntabas, pero es bonito, han visto que la gente que envejece bien, el cerebro se convierte cada vez más sabio, en parte es porque los 2 hemisferios funcionan más a la vez y empiezas a ver muchas perspectivas de un solo problema. Con lo cual las respuestas son menos claras, ¿no? Y ves que hay muchos blancos y grises y muchas formas de ver las cosas y afortunadamente la vida no es tan fácil como a veces queremos que sea, ¿no? El pensamiento
es fundamental, fíjate, en la estructura física del cerebro, y eso es muy importante saberlo, ¿no? Lo que piensas y cómo te comportas cambia tu cerebro físicamente, y esto es lo que llaman plasticidad cerebral, y es una cosa de la que se viene hablando en los últimos años, y significa que así como nos habían dicho que era muy difícil cambiar, y casi todos hemos crecido en una cultura, la cultura que nos decía naces así y hay muy poco que hacer y te vas degradando, a partir de los 25 años todo va cuesta abajo. Vaya, bueno, pues no es así, no es así. Hasta el último día de tu vida puedes cambiar. Cada vez que aprendes algo nuevo, que dejas entrar la vida de fuera, que aprendes un hobby, que te conectas con los demás, que te enamoras de algo, de alguien, eso cambia tu cerebro físicamente, y lo que hay que estar es constantemente buscando fuentes de cambio, de transformación y de comprensión de la vida, ¿no? Hay un tema que yo creo que interesará a muchos de nuestros oyentes, y es el diferente punto de vista que en general tienen los hombres y las mujeres sobre el mundo de las emociones. Tienden a expresarlas de manera diferente y esto en ocasiones genera muchos conflictos. No en nuestros oyentes, pero en casas de vecinos y eso. Sí, seguro que nuestros oyentes también. Sería lo normal. Eso es bonito, ¿no? Porque ahora lo que sabemos es que las emociones son básicas y universales. Es decir, que estamos todos hechos de las mismas emociones y a veces las expresamos de formas distintas según la cultura que tienes y a veces según el sexo. Y es normal, ¿no? Hombres y mujeres estamos en esta tierra desde hace mucho tiempo y teníamos roles muy distintos. Y estos roles han hecho que nuestro cerebro funcione de una determinada manera. Pero las emociones que sentimos son exactamente las mismas, ¿no? Pero hay cosas curiosas que te ayudan a comprender al otro, ¿no? El hombre, cuando estaba en el poblado, tenía que enfrentarse a la caza, al león, ¿no? Y salía solito con su lanza, tenía que dejar a la mujer y a los hijos en el poblado, y él lo que le convenía era ir a por una meta y ser capaz de no ver tanto detalle, de no pensar, uy, igual me matan, igual entre tanto viene el león por detrás y se come a la mujer y a los hijos, ¿no? Sino que él tenía que ser capaz, oye, de salir ahí y de cazar. La mujer era todo lo contrario, la mujer se quedaba en el poblado y tenía que cuidar de niños que no hablaban, tenía que saber leer las expresiones de la cara, tenía que ser muy buena poniéndose en la piel de los demás. Y esto es un poco la tendencia que nos ha quedado, ¿no? Y dentro de esta tendencia hay cosas graciosas, como que las mujeres tienden a necesitar verbalizar todo y hablar mucho. Y los hombres necesitan, es una tendencia, porque luego hay hombres que hablan mucho y mujeres que no hablan nada, pero tienden a utilizar unas 12.000 palabras al día frente a las 25.000 que utilizamos las mujeres, ¿no? Es decir que cosas tan sencillas como saber que cuando una mujer está estresada lo que ella necesita es hablar, y que esto incluso químicamente la calma. Un hombre en general, cuando está estresado, yo siempre le digo a mis amigas, déjale, no le fuerces a hablar ahora, deja que él se meta en su cueva, lo interiorice y luego ya salga de ahí, ¿no? Pero él no necesita hablar tanto. Y son pequeños detalles, pero las emociones básicas son las mismas, es solo la forma de expresarlas la que lo cambia. Y fíjate, en este sentido comentas otro aspecto que me parece muy interesante. Hablas de que el doctor Chapman, que es un médico, que resume las 5 maneras prácticas en las que las personas se expresan y reciben amor. Habla de los 5 lenguajes del amor y de que el hecho de que no conozcamos estos 5 lenguajes nos puede buscar problemas en nuestro día a día. Pero fíjate, Sergio, de nuevo es expresión de emociones, no es la emoción en sí. Es decir, todo el mundo tiene estas emociones básicas, todo el mundo necesita recibir amor, pero hay personas que son más físicas, más táctiles, que necesitan tocar más al otro, hay personas que necesitan que pases tiempo con ellos y que les hables, hay personas que son muy verbales, que necesitan palabras de afirmación, en fin, hay distintas formas de compartir y de mostrar amor al otro, ¿no? Y lo que es muy importante saber al final es que lo que necesitamos es aprender a expresar amor de muchas formas distintas a las personas que nos rodean. Esto es el alimento básico del cerebro y es lo único que le ayuda a equilibrar ese miedo permanente en el que vive. Tú lo decías al principio del programa, el cerebro está programado para sobrevivir, tiende a fijarse en lo negativo, tiende a tener miedo de todo. Y es muy importante que eduquemos a nuestros hijos y nos eduquemos a nosotros mismos, reeduquemos en expresar cosas positivas a los demás, porque eso es tan poderoso, eso cambia tanto el ambiente, las relaciones con los demás, cambia tanto la vida de uno, cuando uno se abre a los demás en vez de cerrarse por miedo, ¿no? Fíjate, hablábamos al principio de errores en la gestión de nuestras emociones. ¿Cuál sería, si te tuvieras que quedar con uno, Elsa, cuál sería este error garrafal que es más frecuente que cometamos? Pues cerrarte. Y además lo ves, que cuanto peor te van las cosas, entras en un círculo negativo, ¿no? Y lo ves, mira, cuando una cara
Se lo explicaba hoy a mis hijas, fíjate, antes de salir de casa, ¿no? Que me han llamado para que lo digas. Estaban dibujando unas caritas y entonces estábamos comentando que las más antipáticas tenían los ojos como muy cerrados y la boca como con esta, ¿no? Este gesto duro, ¿no? Claro, porque te estás metiendo dentro de ti. La sonrisa y la alegría se demuestra con unos grandes ojos abiertos y la boca abierta. Te abres, ¿no? Y entonces, cuanto peor te van las cosas, más tiendes a encerrarte dentro de ti. Y esto es lo peor. Es lo peor porque lo que necesitas en ese momento es generar oportunidades, conectarte con los demás, cambiar tu entorno, cambiar las cosas en tu vida. Necesitas transformar. Con lo cual, necesitas trucos, estrategias y una disciplina férrea día a día para abrirte al mundo, no para cerrarte. Alguien que nos esté escuchando y diga, pues venga, me convence, voy a intentar hacerme dueño de mis propias emociones, voy a abrirme a la vida. Voy a abrirme a la vida. Qué bien suena, ¿verdad? Si es que lo decimos y hasta nos cambia la postura física. Sí, claro, te abres. ¿Qué claves prácticas nos darías, Elsa? Hemos hablado al principio del programa de que nos darías unas cuantas claves. Venga, vamos a... ¿Cómo haríamos para gestionar mejor nuestras emociones? Clave 1. Vale, clave 1. Sí. De las miles que te podría dar. Sí. Vale, recordar que tienes este cerebro que busca todo lo negativo, ¿vale? Simplemente recuérdalo, que se fija, porque tú, hazte idea, tú eres tu cerebro y estás ahí encerrado en esta caja negra y no sabes dónde va Sergio, pero Sergio se está paseando por el campo. Ostras, ¿a ti qué te importa más? ¿Que Sergio se fije en que hay unas florecitas preciosas, maravillosas en el suelo? ¿O que Sergio se fije que a lo mejor ahí detrás de estas hierbas podría haber una serpiente cascabel de estas que le pega un picotazo y acaba con él, ¿no? Claro, sí, en la cascabel está claro. Exactamente, eso es lo que hace tu cerebro. Entonces, recuerda que tu cerebro está siempre buscando la cascabel. Y es súper importante que le enseñes tú, que le estés entrenado constantemente para que se fijen las florecitas y lo bonito que es y el milagro que es haber llegado a esta tierra. Fíjate la lucha de espermatozoides que hubo ahí para cuál iba a fecundar el óvulo. Tú eres un campeón, Sergio. Tú y gracias, todas las Elsa. personas que estamos aquí. No, es que tú has competido con miles de millones de espermatozoides. ¿Qué me lo iba a decir? Y te ha tocado a ti. Tío, es que te tenías que dar un premio todos los días. Y en vez de esto estáis diciendo, ostras, solo tienes unos 80 años para estar aquí con suerte. Es un milagro, la vida entera es un milagro. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que celebrar el milagro, ¿no? Y yo se lo contaba, por ejemplo, a mis hijas con el tema el otro día, con el tema de el ratoncito Pérez, porque una de ellas tiene dudas con el ratoncito Pérez. Oye, ¿existe o no existe? Yo recuerdo el disgusto que me dio a mí, ¿no? Todos cuando somos pequeños pasamos este disgusto de, ostras, resulta que la vida no es mágica. Bueno, no es verdad. La vida es increíblemente mágica. Hay tantas cosas que no entendemos y el hecho de estar aquí es tan mágico, ¿no? Entonces, tendríamos que vivir desde esta sensación de magia, ¿no? Y no desde la otra. Segunda clave, me hablabas antes de 90 segundos, Elsa. Bueno, hay que saber que el cerebro cuando entra en un bucle negativo, cuando te entra una emoción negativa, químicamente tardas unos 90 segundos en que la química negativa baje. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Puedes, dejarte traspasar por la emoción negativa. Muy a menudo el dolor es la resistencia. Te estás resistiendo al dolor y esto lo hace mucho peor, lo empeora. No, déjate traspasar, pero luego cambia el pensamiento, porque si vuelves a pensar lo mismo, sigues generando la misma química. Somos química y eléctrica los humanos, esto es lo que somos, ¿no? Entonces hay que intentar cambiar el pensamiento para que te genere una química distinta y que te pueda hacer sentir mejor. La inteligencia emocional habla de cómo gestionar nuestras emociones y de cómo gestionar las emociones de los demás en su relación con nosotros. Yo quería que charlas así sobre un tema y es, necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos adecuados. Entonces, si seguimos las normas, recibimos esta aprobación, si no la seguimos, no la recibimos. ¿Cómo gestionar este asunto? Yo solo voy a decir algo muy rápido, porque se entiende, yo creo que se entiende bien, ¿no? Porque somos animales sociales, porque la seguridad ¿dónde está? Está en la manada, y fuera de la manada te acecha la muerte. Con lo cual es muy difícil vivir de cara a la reprobación de los demás. Y de hecho, solo para terminar, si queréis cambiar,
no pidáis aprobación a vuestras familias o a vuestro entorno íntimo, porque estos nunca te dejan repite cambiar. esto, es que se me ha estropeado el auricular. ¿Verdad que lo sabemos todos? Si quieres cambiar, tienes que cambiar de entorno, ¿vale? Porque tu entorno no te deja cambiar, porque tú eres parte de la supervivencia de ese entorno. Es como cargarte el entorno, no te dejan cambiar. La gente que te quiere no te deja cambiar. Y eso hay que ser fuerte y valiente en esto, ¿no? Con cariño hacia los demás. Pero hay que entender que para nosotros, fuera de la manada, acecha la muerte. Esto es así en nuestro cerebro. Y yo te tengo que hacer una pregunta, Jorge. ¿Qué sabes hacer ahora? ¿Qué sabes ahora que no sabías hace unos años que te permite vivir en paz? Principalmente perdonar. Que es el fruto de tu trabajo. Tú hablas de perdonar. Yo hablo de perdonar porque mira que me han dicho veces, oye, cambia la palabra, que perdonar no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué le pasa? Eso es lo que yo me pregunto. Lo primero es que parece ser que hay como una visión de perdonar como algo religioso, ¿no? Yo creo que la gente, en cuanto oye perdonar, siente culpa. Han asociado perdonar a culpa. Y curiosamente perdonar, como siempre comento, es elegir en este instante cruzar un puente, porque he detectado que mi mente está en conflicto y quiero estar en paz. O sea que fíjate, es el principio del perdón, es deseo ser feliz ahora. Ese es el principio fundamental. ¿Y cómo liberarnos de la piedra esta que cargamos como Obélix? Esa piedra es culpa, siempre. Lo que pasa es que la culpa se manifiesta en forma de rabia, se manifiesta en forma de temor, se manifiesta en forma de tristeza, se manifiesta de muchas formas. Pero no te engañes, siempre es culpa. Lo primero que hace la culpa, la primera manera de expresarse es como un miedo. Miedo a que algo malo me va a pasar, a que un desastre va a ocurrir. Es habitual que si ocurre algo, un cambio en tu vida, cualquier tipo de cambio, lo primero que hace desde el subconsciente es que te brotan pensamientos de temor. Algo horrible va a pasar. Hay un profundo miedo al cambio en toda circunstancia. Ahora mismo, por ejemplo, pues estáis hablando de aquí, ¿no? Del programa. El programa. ¿Va a haber un cambio? Sí. Intentamos sonreír, intentamos decir, bueno, algo muy bueno va a pasar, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tapando que surge un miedo al cambio. En el fondo no puedes controlar nada y esto te da mucho miedo. ¿Por qué? Porque piensas que eres culpable y la vida te va a castigar. Esta es la primera idea. O sea que hay culpa dentro de ti y la culpa es la que hace que experimentes temor, miedo. Te crees que la vida está en contra de ti porque yo soy malo. Ahí hay una culpa profunda que se está manifestando de muchas formas. ¿Cómo tengo que empezar a trabajar la idea profunda de que la culpa no existe? Perdonando. Perdonar es deshacer la idea de culpa. La culpa es solo una creencia. Oye, lo primero, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el perdón? Hemos acordado al principio del programa que íbamos a hablar del perdón en un sentido amplio. Bueno, pues te pido que me ayudes, Jorge, a definir este concepto. Como digo, lo que más nos interesa es en el aquí, en el ahora, en este mismo instante, que es el perdón ahora. Ahora mismo sería plantearte qué es lo que ahora mismo te puede preocupar, qué es lo que ahora te molesta, qué es lo que te pone nervioso. Pues bueno, pues a lo mejor cuando estás delante de un micrófono, en una radio, lo que te pone nervioso es que piensen de ti, ¿no? Bueno, pues ahora realmente si eso pasara, pues te sentirías tenso, te sentirías nervioso. Y entonces dirías... ¿Estás nervioso? Pues la verdad es que ahora mismo no. Bueno. Pero podría estarlo, ¿no? A lo mejor me haces una pregunta y de repente surge un sentir, desde lo más profundo de mis tripas, de mi subconsciente, surge un sentir y de repente pues estoy tenso porque hay algo en mí que se considera vulnerable, ¿no? Y en este mismo momento yo me siento mal, me siento tenso, me siento nervioso. Y si en ese momento estuvieras ya preparado para detectar que algo ha ocurrido dentro de ti, que estás en conflicto, y en vez de escapar, en vez de huir, en ese mismo momento dijeras, elijo paz, lo suelto. Bueno, esto es el perdón en presente. Luego está el proceso que hacemos cuando hay una cosa que es muy profunda, cuando es un problema que tengo con un familiar, con un hijo, con un amigo, con un padre, con un exmarido. Los exmaridos son para siempre y las exmujeres son para siempre, no es como las mujeres o como los maridos. Y siempre pues hay una fuente de posibilidades de perdón
inabarcable, ¿no? Inabarcable. Y cuando tengo un problema más profundo, pues entonces, ¿qué hago? Pues hago un proceso de 5 pasos. El perdón yo lo veo como un proceso de 5 pasos. El primer paso es la sensibilidad. Atiende tu sentir. Acepta tu sentir. Y aceptar tu sentir es dejar de hacer psicología sobre él. Es estar contigo, de tu parte. Es simplemente sentir lo que hay. Eso aceptar es. lo que hay. Abrirte enteramente a esto. Y aquí viene el pensamiento y lo quiere llamar rabia, lo quiere llamar no sé qué, lo quiere etiquetar. No. No hace falta. Simplemente estate de parte de ti mismo ahora mismo. Lo más importante que ocurre en el universo ahora mismo es tu sentir, porque esto es totalmente honesto. Esto está declarando tu estado mental profundo, ese que no conoces, el subconsciente. Y lo está declarando con una honestidad directa, lo está poniendo encima de la mesa. Y una vez que tengo ese sentir claro, ¿cuál sería el siguiente paso? Primero es ese, lo recibo, lo acepto, estoy conmigo, ¿vale? El segundo paso ha necesitado esta calma, esta apertura del primero, si no es imposible, porque el segundo paso ya es un gran paso, es un salto. Este es responsabilidad. Fíjate, dice esto, todo el conflicto está en mi mente. Todo el conflicto está en mi mente. Suena como liberador esto, ¿verdad? Sí. Pero también hay un programa ahí que está deseando, que está preguntando, vale, me siento mal. ¿Quién es el culpable? Este es el primer programa, ¿no? Que está ahí. El programa constante, el programa subconsciente te hace preguntarte, ¿quién me ha hecho esto? ¿Quién me está ahora mismo atacando? Tú entras en la cocina, este es un ejemplo que pongo muy a menudo. Tú entras en la cocina y ves una botella de leche que se ha caído, que está derramada ahí en la encimera, ¿no? Lo primero que hace el programa es ¿quién? Fíjate que lo funcional, lo práctico sería, bueno, pues voy a lo mío. Yo iba a hacerme un café, ¿no? O bueno, o si te molesta, pues coges y lo recoges y sigues a lo tuyo. Esto sería funcional, esto me dejaría bien conmigo mismo, estaría a gusto con mi café. Hay gente que asiente en el estudio, no sé por qué será. Sin embargo, viene el programa y ya está, ya soy un policía. ¿Quién? Ahora lo más importante del mundo es encontrar al culpable. Y no lo limpies porque borra las pruebas. Bueno, lista de sospechosos. ¿Hay algún adolescente en la casa? Primer sospechoso. ¿Alguien mayor? Bien, puedo empezar a hacer interrogatorios, aunque yo sé que son culpables, pero vamos a preguntar. Y ya estoy, entonces de repente estoy metido en un lío, y es porque el programa quiere encontrar a alguien a quien criticar, a alguien a quien endosar esa culpa profunda. Quiere jugar a que tú no te sientas mal haciendo que el otro se sienta mal. Y en esa comparación resaltar un personaje que es mejor que el otro. Vaya truco. Esto es todo lo contrario a la responsabilidad. La responsabilidad en este ejemplo de la cocina, ¿cuál sería la actitud responsable? A mí me está molestando esta botella aquí. Y es más, vete un poquito más lejos. No es la botella lo que te molesta. Porque el programa dice, no, la botella no. ¿Quién ha tirado la botella? No es ni la botella ni quién, es mis pensamientos sobre quién. Es mis pensamientos sobre la botella. Son mis pensamientos los que me están haciendo daño. Es esto de no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Exacto. Venga, responsabilidad. ¿Y el tercer paso cuál sería? Tercer paso. Ya he llegado al punto de darme cuenta que yo estoy sufriendo por mi propio pensamiento. ¿Vale? Luego estoy percibiendo incorrectamente. Estoy percibiendo de una manera que no me hace estar bien. Y mi objetivo es estar bien. Luego hay un pensamiento dentro de mí que quiere lo contrario a lo que yo quiero. Y me acabo de dar cuenta. Pues entonces, tercer paso, humildad. Me doy cuenta de que estoy equivocado. Tercer paso, suelta esta percepción. Y la simplifico con 2 palabras. No sé. No sé. ¿Quién ha tirado esta leche aquí? No sé. ¿Lo ha hecho a mala idea? No sé. ¿Debería haber hecho? No sé. ¿Tendría que? No sé. Como lo siga permitiendo, esto va a ir al caos. No sé.
Entonces empiezo a soltar todos los juicios que automática y programada y compulsivamente surgen desde lo profundo de mi mente con el único ánimo de atacar. Me doy cuenta de ellos y como me he responsabilizado, me puedo dar cuenta. Y como me doy cuenta de que es un error sufrir por eso, lo empiezo a soltar. Cuarto paso, voluntad. Voluntad significa que elijo aceptación, elijo paz ahora. Me uno a la voluntad de otra parte de mi mente que está sin programar. Esta parte de mi mente le voy a llamar comprensión. Y se la ha llamado de muchas maneras. Se la ha llamado Cristo interno, Buda interno, Maestro interior, Guía interno, Espíritu, mente sana, mente sin programar, mente ilimitada. Está en tu interior. A esa voluntad de amar este momento, a esta voluntad de aceptación, y la aceptación es la unidad en tu mente. La unidad en los cuerpos es el abrazo, es el apelmazamiento. Pero en la mente la unidad es la aceptación. Quiero unidad, quiero aceptación, elijo perdonar. Voluntad. Esto es unirse a la voluntad. La voluntad del universo es esta unidad. Me uno. Dejo de ser alguien separado que busca culpables y me uno al amor. Ese es el paso definitivo. Ajá. Oye, una pregunta, Jorge. ¿Es posible que no tengamos nada que perdonar? ¿Que alguien esté en paz completa consigo mismo y con los demás? Yo cuando leía este libro digo, ¿habrá alguien en el planeta Tierra que ya esté viviendo esto? O a lo mejor que no seas consciente de que has de perdonar cosas y que vivas al margen de este concepto. No, que no seas consciente. Va a haber millones de personas, me temo. Vivir al margen de este concepto creo que muchísimos millones de personas. Personas que lo tengan totalmente trascendido. Bien, yo te digo que yo no conozco a nadie. Yo creo que aquí nuestra función es perdonar, ¿vale? Mientras aquí tenemos un cuerpecito, mientras estamos viviendo aquí la relación social, el proceso que estamos haciendo es perdonar. Es decir, en otras palabras, nuestra función es perdonar, es sanar la mente. Perdonar para mí es sanar la mente. Es aceptar. La aceptación es el perdón consumado. Antes hablábamos de la diferencia entre aceptación, Jorge, y resignación. Yo sé que estos textos a muchas personas les suenan como, pero es que lo que me proponen es que me vaya bien con todo, que me resigne. Eso es, pero resignarte, como bien me dice la palabra, lo que hace es una obra de teatro. Por fuera, que parezca aceptación, pero por dentro sigo renegando. Uh-huh. Luego lo único que estoy haciendo es crear un personaje, es crear una fachada por fuera que parezca que estoy en paz, ¿no? Para que así la gente caer bien, hacer un personaje majete, ¿no? Uh-huh. Pero por dentro sigo enfadado con la vida, luego no es auténtico, estoy engañándome. Uh-huh. ¿Estamos demasiado enfadados con la vida, Jorge? Totalmente enfadados con la vida. Fíjate que si no, no existiría el miedo. ¿Para qué estamos enfadados con la vida? La idea que preside en el programa es para defenderme de ella. No me veo parte de ella y por tanto siento que tengo que estar en conflicto con ella. Exacto. Es como que yo estoy separado de la vida. Cada instante la vida te está haciendo una pregunta. ¿Vas por tu cuenta o vas conmigo? Uh-huh. El que sabe que perdona, en cuanto percibe la pregunta, que es darme cuenta, hacerme consciente, mirar adentro, sentir. En cuanto percibe la pregunta, contesta, voy contigo, voy con la vida. Pero si la vida soy yo, uh-huh. ¿De qué me creía estar separado? Entonces, ir por mi cuenta, ¿qué es? Ya sabes, me repliego. El miedo te hace una barrera, te repliega, te refrena, te empequeñece, te paraliza y te hace ir en contra de lo que es, en contra del cambio, en contra de lo que sucede, en contra del otro, porque el otro está contra mí y el otro puede quedar por encima de mí. Es un amasijo constante que lo que viene es a intentar justificar que el ataque tiene sentido. Y el ataque nos hace sufrir. El ataque mismo en tu mente es la idea del sufrimiento. Dices, y yo estoy de acuerdo contigo, que somos algo más que la voz que escuchamos en nuestra cabecita, esa vocecita que nos acompaña a todas partes, ¿verdad? Que te vas a subir a un tren y te dice, ¿y si se estrella? Y estás hablando con alguien y te dice, ¿y si te engaña? Eso es. No, siempre va. Yo le digo a veces, pero quédate en casa, que hoy salgo yo solo y tal. Y dice, no, voy contigo, no pasa nada. Y ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue. De hecho, no vamos a intentar matarla. Vamos a intentar perdonarla. ¿Qué te parece? O sea, que antes de salir de casa le digo, vocecita, te perdono. Eso es. Ven conmigo.
porque no te voy a hacer ni caso. Ven conmigo porque ya no te creo. Ya sé lo que quieres y es distinto de lo que no quiero. Ahora, eso sí, puedes venir conmigo porque no te temo. No te tengo miedo. En cuanto he dejado de creerte, he dejado de tenerte miedo. Ahora, te tengo mucho miedo si te creo. Cuando decimos algo me atrapa, es que crees en ello.